A ver, venga, vamos a empezar, que ya empezó tarde. Bueno, pues la sesión de hoy va, pues, bueno, un poco continúa, yo creo que es una continuación de la anterior sesión. Pues lo que pasa que si en la anterior sesión pues tocaba sobre todo los manuscritos, hacía una introducción de, pues vamos, el trabajo que ha habido desde el marxismo, plantear, por decirlo de algún modo, el marco marxista. Pues en este primer apartado, porque este apartado se divide en dos sesiones, la que me toca explicar a mí, sobre todo explica los textos referentes pues, a la época de la ideología alemana y de los manuscritos anteriores al Capital. Veas la introducción, la contribución, los fundamentos de la crítica de economía política, los Grundrisse, y pues en la sesión posterior pues veremos ya lo que es el Capital en sí. Por esa razón, y porque me han echado la bronca, voy a hacer una pequeña contextualización, porque los abroncadores diría que tienen toda la razón del mundo, que es que el libro nos hace mucho por entender, o por explicarse, mejor dicho, más o menos en qué contexto se ubican un poco las obras, o cómo, qué son cada obra, o demás. Entonces he hecho un poco de cronograma, o no sé cómo coño se llama, que es un poco, pues las obras de Marx y Engels, o de ambos, tienen alguna rata que ahora mismo comentaré. Si alguno descubre alguna otra, que me lo diga, porque bueno, creo que puede estar bien, un poco para, pues eso, digamos, un poco conceptualizar, porque yo creo que no se entiende muy bien en el texto a qué época refieren a esas cosas, cuál es el contexto de esas obras, qué cosas, para empezar, están publicadas y qué cosas no. O sea, quiero decir, porque yo creo que eso no está muy claro. Entonces, pues bueno, aquí he metido sobre todo las obras que menciona el propio Seth, por motivos evidentes, luego alguna otra que he considerado sin más de importancia. Entonces, un poco por poner en contexto, pues bueno, Marx y Engels, las notas que están subrayadas, los libros que están subrayados son los libros que son publicados póstumamente, es decir, que son manuscritos, etcétera, etcétera. Como podéis ver, hay ya una rata aquí, que es que La Sagrada Familia no es un libro póstumo. Hay otra rata que ya la adelanto, es que este libro y este libro son lo mismo y no sé por qué me he liado. Pero bueno, ya hay unas cuantas erratas más, pero bueno, ya las corregiré porque las hice, bueno, las acabo ya en la mañana a todo correr y no tenía tiempo. Entonces, pues bueno, son más o menos dos. ¿Es bien? Yo no pongo más. No, dale, que sí, no veo bien, pero es mi problema, ¿no? No, yo tampoco veo. Bueno, No es tu problema. sí, le meto zoom y aquí igual se ve. Perfecto. Bueno, pues un poco por empezar, pues bueno, hace uno en el 18 y otro en el 20, pues Marx es una persona que empieza a estudiar Derecho, pues luego estudia Filosofía, etcétera, etcétera. Estos son cosas de Wikipedia que no voy a decir. Y Engels, pues bueno, es hijo de un industrial que, como diría mi amigo Joaquín, tiene un enorme mérito porque para ser un autodidacta no hace poco menos que escribir los fundamentos de toda la inversión materialista que explica luego Ser. Pero bueno, no me parece poca cosa. En cualquier caso, Marx acaba de doctorarse en el 41 con la tesis sobre Demócrito y Epicuro, que bueno, la dejo ahí porque a mí me parece de interés, que es en un momento en el que estaba de moda y bollante el idealismo, que decía hacer una tesis sobre dos escritores clásicos materialistas, que a mí sí me ha parecido interesante. Y luego, pues muy rápidamente, pues bueno, comienza a publicar. En esta época también es ya también la época, bueno, creo que eso sería un poco ya posterior, es ya más igual de la época de, bueno, por aquí, más bien en realidad sería, que es, pues bueno, que hay una, digamos, una asociación que es, bueno, los jóvenes hegelianos que se llaman los libres, pues que están, bueno, diferentes autores, está por ejemplo Bauer y Stinner, que aparecen, bueno, Bauer creo que no apareció todavía, pero Stinner creo que ya lo menciona Seth para una cita, que son pues eso, bueno, alumnos del hegelianismo clásico alemán, y ahí es cuando escribe Marx la crítica de la filosofía de derecho de Hegel. Esto, si no me equivoco, creo que se publica en la Gaceta Renana, que es un periódico que editan esos propios libros, y está puesto, esto no es una rata, como que es una obra póstuma, porque lo que, siendo estrictos, lo único que se publica es la introducción de la obra, el resto de la obra no se publica. En esa misma época están pues, los apuntes para una crítica de la economía política o el esbozo, que es el texto que leímos sobre Engels, que insisto es el mismo texto, que es lo que el propio Marx denomina, que es, digamos, lo que le pone sobre la pista de la economía política y, pues bueno, digamos, lo que le hace ver, empezar a ver, pues digamos, esa inversión que llama Seth, pues pues eso, de empezar, de dejar, digamos, el marco filosófico, vamos a decirlo, para centrarse sobre todo en el marco
pues más, digamos, de los hombres reales, como dice el propio Marx. Pues en estos años hay unos cuantos textos, se menciona varios, la Sagrada Familia pues son precisamente un texto que creo que se publica, si estoy diciendo algo mal, que alguien me corrija, creo que se publican los Anales Franco-Alemanes, que es un periódico que saca Marx, y otro que estaba en los Libres, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Ruge, Adolfo Ruge, o Arnold Ruge, o no sé, Ruge, como se pronuncia, sí, que es, bueno, cuando están exiliados y demás, que es, pues bueno, sobre todo una crítica, es como olvidamos el comienzo de la crítica, pues todo ese ajuste de cuentas que hacen Marx y Engels, vamos a decirlo, con esos jóvenes hegelianos, que bueno, en su época tiene relativa, vamos a decirlo, polémica el texto, porque pues bueno, luego le responde Bauer, le responde Stirner, entonces es cuando empiezan a elaborar la ideología alemana, aunque finalmente no lo publican, etcétera, etcétera. Sin más, lo he puesto porque es... porque me parece un poco relevante. Luego está La cosa de capital, La miseria de la filosofía, que son libros así un poco típicos. La miseria de la filosofía, que como ya sabemos es pues, un libro que saca respondiendo a Proudhon, que también pues, trata ciertas cosas y bueno, que ya lo leímos hace un año, o hace 2 años. Pues bueno, también el propio se lo menciona y trata de cosas sobre el método, etcétera, etcétera. Luego aquí hay, pues bueno, más digamos, se suele denominar como la época un poco política, además, porque escribe, pues es cronista, creo que aquí ya escribe sobre España, escribe pues el Brumario, etcétera, etcétera. Bueno, creo que lo de las crónicas de España creo que son posteriores, si no me equivoco, pero bueno, también escribe las guerras campesinas en la Alemania Engels, que a mí, ya hablando precisamente de cómo se genera la conciencia, me parece un texto interesante, aunque sea sobre la cuestión campesina, tanto con el libro de la cuestión agraria de Kautsky como el del desarrollo del capitalismo en Rusia de Lenin, me parecen que son como 3 textos, digamos, en unidad, que explican muy bien precisamente cómo se generan o por qué no se generan ciertas conciencias o ciertas prácticas políticas, vamos a decirlo. O sea, siempre me parece como 3 textos en ese sentido, que me parecen que los 3 son bastante ignorados y me parecen relativamente importantes. Bueno, luego sigue escribiendo, pues ya Marx empieza un poco a hacer, digamos, es la época ya que aquí igual pues Althusser pondría la parte de la lectura, o igual un poco antes le pondría, es donde empieza a escribir un poco lo que ya es el germen del propio Capital, que son los Grundrisse, que son una serie de 3 tomos de manuscritos de Marx, pues un poco que reutiliza cosas luego para el Capital, hay cosas que no, hay cosas que aparecen aquí que no aparecen en el Capital, que profundiza. También la introducción a la crítica de la economía política, que se suele incluir Grundrisse, junto con el apartado que menciona el SEBE sobre el método de la economía política, que ya veremos luego lo que dice SEBE. Luego está la contribución, que digamos de esos textos es como el borrador, que es el primero que publica Marx, que en esta época Marx es muy optimista porque dice que va a finiquitar esto en un par de meses y se acaba muriendo sin finiquitarlo. Entonces, pues bueno, sin más. Luego sigue escribiendo sobre el precio y ganancia, el capital, que pues como se sabe, pues solo el primer tomo se publica en vida, el resto son pues, de notas manuscritas póstumas. Esto lo he puesto ya que vamos a leer el segundo tomo, porque yo creo que esto normalmente muchas veces no se suele tener en cuenta. El Capital, el tomo 2, por lo general está revolado por Engels, pero está revolado por Engels por unas manuscritas que se escriben en 2 épocas muy diferentes, que creo que es del 65 en un margen de 3 años y del 81 en un margen de 3 años para atrás. O sea que son, digamos, es como un libro que se reelabora a partir de 2 tomos reescritos de momentos de un Marx, digamos que de un momento muy diferente. A diferencia del tomo 3, no sé si lo leeremos, pero que se escribe sobre todo a partir de unos manuscritos de una época muy corta en la vida. Además, bueno, luego están los míticos libros de Engels, ¿no? La dialéctica de la naturaleza, el anti-Düring, etcétera, etcétera, la crítica al programa de Gotha y demás. O sea que, pues bueno, una vez hecho esto, que no sé si a alguien le resultará útil o no, en todo caso, pues bueno, para Laura, que me echó la bronca, saldado queda el contexto, y espero que le haya valido, y si no, que me diga. Así que pues vamos a empezar con la presentación en sí, que como podéis ver no es una presentación, es básicamente lo que he subrayado yo, porque, bueno, barra no me ha dado tiempo a hacer una presentación, barra no he querido, o sea, no. Entonces, pues como he dicho, la presentación como tal, pues va un poco sobre, bueno, cuál es la concepción, como dice el propio libro, o sea, el propio título, la concepción marxista de lo que es el hombre o lo que no, aunque bueno, luego toca
bastantes otras cosas, aparte de la concepción marxista del hombre, pues sobre todo partiendo de la ideología alemana, o sea, sí, eso es de la ideología alemana. Que, como he comentado, es un libro que no se publica nunca y, de hecho, no lo quieren publicar nunca Marx y Engels. De hecho, hay una carta famosa, no me acuerdo quién, que le dice para publicar el libro y le dice que, bueno, que eso que sirvió en su día para aclararse ellos mismos y que ahora pues es pasto de las ratas, y que bien pasto de las ratas es, que digamos que no merece ni la pena publicar. Que luego pues esto radica un poco pues con toda la machaca que se le ha dado a la ideología alemana, sobre todo en la época en la que escribe Sebe, también antes. Pues también lo pudimos ver cuando leímos la cuestión del joven Marx, pues bueno, lo que comentaba Adolfo Sánchez Vázquez sobre que, pues hombre, pues son textos muy, muy antiguos que, digamos, a Occidente, aunque pues en la URSS se traducen antes y se publican antes, sí que es verdad que en otros formatos. O sea, por ejemplo, la ideología alemana no se publica como tal, sino es como entra dentro de un apéndice de la Sagrada Familia, se publica como una continuación. Bueno, o sea, no se consideran como obras separadas, por así decirlo. Cuando lo publica Riazanov, no sé ni en qué año, pero bueno, en fin, cuando llega a la Europa, a Occidente, pues sí que son un libro, pues eso, pues de repente, que yo creo que aquí también tiene que ser, no mete muy bien en contexto, no explica muy bien la cosa, y también no es lo que el libro pretende, pero, o sea, en ese sentido, por si alguien le resulta de ayuda, creo que los 2 últimos capítulos que leímos del libro de Adolfo Sánchez Vázquez hace 2 años, me parece que resumen bastante bien la cuestión, aunque cosas que evidentemente no estoy de acuerdo, pero parece que hace un bastante buen resumen. En cualquier caso, Sebe plantea pues que en esta obra lo que hace es pues emprender una crítica radical, pues sobre todo el humanismo filosófico, y subraya Sebe que para mí es una mala aclaración en el término filosófico digamos, de especulativo, o sea, en el sentido de pues, que se refiere al humanismo filosófico en la acepción peyorativa de que eso se dedica a especular y no a hablar de pues, lo que luego dirá que son los hombres reales, sino pues el hombre abstracto, etc. Yo diría que aquí es que la acepción del término filosófico en el sentido de que sea especulativo o no, entonces le da tiempo en su día, pero yo creo que aquí pues lo que Marx hace, y bueno, en este caso ya Engels también, bueno, lo que los dos hacen en esa época no es, pues eso, un rebase en términos de Adolfo Sánchez Vázquez de la economía política mediante la filosofía o viceversa, sino que para mí pues simplemente lo que se están creando es metodológicamente tanto un método nuevo, que esto es lo que dice Sebe, como pues digamos una cosa que no se puede circunscribir a una ciencia específica, pero bueno, sino que pues, el objeto del estudio es pues las relaciones sociales capitalistas, que es lo que digamos impone con esa inversión, sobre todo la importancia que hay. En cualquier caso, y por seguir, porque si no, no me acaba en la vida, se comenta pues eso, que en esta obra pues se dedican sobre todo a rechazar el hombre abstracto y al mismo tiempo, digamos, pues la propia teoría que Marx pues se relabora en la alineación de los manuscritos. Y lo que plantea Sef es que esto pues supone de ninguna otra manera pues una ruptura con lo que él llama la pareja antropológica especulativa. Uy, aquí no se lo he pasado. Y el humanismo abstracto, eso es. Muchas gracias. Entonces, pues sin más, luego explicará a qué se refiere con el humanismo abstracto y la antropología especulativa. Pero supone un poco la ruptura con esas dos pues, corrientes, y de nuevo pues con un ajuste de cuentas pues con su modo de pensar, digamos, anterior. O sea, digamos que ellos mismos consideran pues que había ciertos errores en lo que el propio Marx escribe en los manuscritos y pues lo que pues, Engels se plantea. En ese caso, en ese sentido, esto me está volviendo un poco loco porque en mi libro la impresión está al revés, o sea, las hojas que están a la dice que, y esto dice que se puede resumir de la siguiente manera, ¿no? Dice, si se examina desde el punto de vista filosófico el desarrollo de los individuos a partir pues, de cómo se suceden históricamente y de unas representaciones generales, se puede imaginar con facilidad cómo el hombre, en mayúsculas, o sea, el hombre, digamos, como esencia que, pues, dependiendo del filósofo, pues, lo define de una manera u otra, se desarrolla en esos individuos. Y pues Marx y Engels tienden esto de visión imaginaria que pues
jugado bastantes malas pasadas pues a la hora de comprender pues eso, cómo se efectúan las clases, cómo se desarrolla pues, digamos, el propio hombre. En ese sentido, Feuerbach le critica que los hombres que él no es capaz de llegar a los hombres que existen realmente. Entonces, que como no llega a esos hombres que existen, sino que se queda en una abstracción, no conoce pues, otras relaciones humanas, como pues, el amor y amistad, que esto aquí no voy a entrar, pero bueno, sí, Feuerbach tiene una cosa que se suele denominar como la dialéctica del amor de Feuerbach, que es un poco porro, pero bueno, es interesante. O sea, Feuerbach a mí me parece un autor también relativamente interesante, que muchas veces se le vilipendia mucho por culpa de Marx, pero bueno, sabíamos que Feuerbach también es el propio, que muchas veces se me pone al propio Engels, digamos, el mérito este de poner sobre la pista de lo que es una dialéctica, pero es, digamos, el propio Feuerbach es, digamos, el primero que dice que es el hombre el que crea a Dios y que después de crearlo lo que hacen es como dotarle de un poder todopoderoso sobre todas las cosas. O sea, es decir, que es el propio Feuerbach también el que, de otra manera, y no diría que evidentemente hacen lo mismo que Marx y Engels, pues que ya quiere hacer esa inversión. Lo que pasa es que, digamos, se quedan un poco en un coitus interruptus, un poco se queda a medio camino. Entonces, eso. Esto pues se lo tira pues, de inversión materialista y plantea que para, digamos, pues, precisamente invertir y hacer un análisis correcto de la cuestión, lo que hay que hacer es el estudio del desarrollo histórico de los hombres que debe ser puesto pues eso, sobre los pies de modo materialista y científico. Esto de sobre los pies es, bueno, lo leímos el año pasado, pero es una frase muy típica de Marx, de uno de los prólogos del Capital, pues que dice eso, que coge el método de Hegel y pues, lo pone del derecho, según que le da la vuelta y bueno, explica por qué le da la vuelta, porque pues, veía dónde, pues digamos, Hegel, según Marx esto, ve, pues digamos, como el desarrollo de la idea va hacia adelante, pues Marx lo que plantea es como, pues precisamente esa idea ha sido creado por el propio desarrollo. Esto parte también lo que dice Sebe. Dice, también menciona citando la ideología. Que aún así, que evidentemente, pues que esta manera pues, de concebir las cosas, esto también yo creo que muchas veces es una cuestión que suele crear confusión cuando se comenta el tema de joder, me sale el nombre, las notas marginales al Tratado de Economía de Wagner, de que yo no parto de conceptos, ¿a qué se refiere? Aquí, pues, claro, esto no está partido de. No parte de que no haya ningún supuesto, sino que, digamos, intenta partir del supuesto más simple. En ese sentido, o sea, está hablando de dos cosas diferentes, ¿eh? En el Tratado de Economía de Barney está hablando de la mercancía y etcétera, etcétera, y está hablando de los hombres, porque entre una obra y otra igual hay 40 años, pero bueno. O sea, más o menos por hacer esa similitud, lo que quería un poco aclarar es pues, que un poco yo creo que en esa frase que yo a veces se malinterpreta porque parece ser que no se parte de ningún supuesto, lo cual es imposible porque los hombres estamos determinados históricamente y los seres humanos, pues al hacer, digamos, actividad científica, pues vamos a estar determinados históricamente, vamos a tener ciertos supuestos, seamos conscientes o no. O sea, no hay otra manera de hacerlo, pero bueno, sin más que se refiere, digamos, que no parte de supuestos en el sentido que no parte, pues igual como hace la sociología moderna, por decirlo de alguna manera, que parte un concepto y de ese concepto que te planta, pues intenta desarrollar pues, ciertos subconceptos o explicaciones a partir de ese concepto. En cualquier caso, que es a lo que iba, que si no me voy a liar, dice que claro, que esta manera de concebir pues, el método, por decirlo de alguna manera, no está desprovista de supuestos. Aquí los supuestos son los hombres, pero son, digamos, los hombres reales, los hombres empíricamente visibles en el sentido de pues, que son los hombres que viven, que hacen cosas, que producen, que yo qué sé, que entran en guerras, que se reproducen, que tienen ciertas relaciones, que crean, pues yo qué sé, ciertas estructuras de poder, como puede ser el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, pues uniendo con eso, dice que en ese sentido hay que dejar de lado la filosofía, ya que es propio de esta filosofía, pues digamos, transformarlo todo en categorías abstractas. Y esto yo creo que, por ejemplo, sí que se puede ver muy bien, y en ese sentido, que bueno, me estoy un poco adelantando, concuerdo con Sebe, en digamos un poco que el fallo que hace, uno de los fallos que hace más, por ejemplo, en los manuscritos es precisamente eso, intentar plantear una enajenación, digamos, en un abstracto. Es decir, la enajenación no en un concreto, es cómo es el trabajo enajenado capitalista, sino el trabajo en general per se que enajenación per se produce en general.
En cualquier caso, y por seguir. Espérate que no entiendo mi letra. Bueno, eso es. Vale. Entonces, que en ese sentido, pues esa respecto a esa interpretación del mundo que se tiene, o esa interpretación del mundo, pues cómo, digamos, cómo se relaciona con el mundo en sí, por decirlo de alguna manera, dice que la transformación de las potencias personales, es decir, de las relaciones en potencias objetivas, no puede ser abolida estirpando de la mente estas representaciones generales. Es decir, que no se trata de, pues digamos, hacer que la gente, pues, tenga una correcta idea de lo que es, pues, yo qué sé, el bien y el mal. O sea, es decir, no se trata de, pues ponemos un debate a ver qué es mejor, si la ética kantiana o la ética hegeliana, y cuando acordemos cuáles de las dos es mejor, pues bueno, se resuelve el problema. Si lo que únicamente es en transformación, puede ser si esos individuos someten de nuevo sus potencias objetivas y superan la dimensión de trabajo. Es decir, que esto luego lo vuelvo a repetir, porque yo creo que en este capítulo repite mucho todo el rato las mismas cosas. Esa transformación se hace, digamos, mediante la propia práctica humana, o lo que otras veces se ha denominado como praxis, que es la unión entre teoría y práctica, que ahí no voy a entrar, porque si no ya me voy a ir a China. En cualquier caso, pues eso, vuelvo a repetir que repudian es la actitud especulativa que tiene más en los manuscritos, y que empiezan en ese sentido la inversión materialista que la comienzan pues en los anales franco-alemanes, que es pues eso lo que he comentado, que sacan en Francia Marx y Engels, es decir, ¿no? Marx y, pues si lo he dicho antes, Ruge, eso es, Marx y Ruge en Francia, en los anales franco-alemanes, que es, bueno, en realidad es una revista, de hecho que es una revista, pero creo que es literalmente una revista con un solo número, que hay pues varios artículos. La introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que luego entrará, y la cuestión judía, que no sé si es el libro más polémico de Marx o no, como dice Mesilla, pero desde luego se suelen coger bastantes citas para descontextualizar lo que quiere decir Marx ahí, cuando a mí me parece que es un libro bastante bueno. Dentro de que, evidentemente, es un libro del 43-44. En ese sentido, y citando una de esas obras, que no sé de hecho cuál de todas es, lo que dice es que, el uso pues, de la utilización de términos pues, filosóficos, pues que suele llevar a equívocos suele dar pie a confundir pues, cuál es el sentido pues, de esa verdadera evolución en cuanto a práctica humana. Es decir, que hay una idea que luego entraremos cuando mencione a Hegel, pues digamos que es el propio desarrollo que se desarrolla en los hombres, y no al revés, que son los hombres los que desarrollan esa idea. Entonces, Sebeck menciona pues, que esa ruptura que hacen pues, Marx no es simplemente que borra pues, la cuestión de los hombres, sino que es que reemplaza a los hombres reales, que es un poco lo que he mencionado antes, en lugar pues, de ese hombre abstracto, histórico, vamos a llamarlo, o que no tiene ningún tipo de determinación, eso filosófico, me da igual cómo se llame, digamos así, pues un nombre digamos, general, que se define pues, en base a cuestiones generales, que como dice luego Marx, que creo que lo decía el propio Orseve, que en el mejor de los casos pues son una tautología que está bien y ya está. En ese sentido, pues esta frase, digamos, se resume creo que es bastante citada, que es bastante memética dentro del marxismo, aunque menos que otras que se citan en estos apartados, que es la historia de las fuerzas productivas, que es también la historia del desarrollo de las fuerzas de los individuos mismos. Y luego sigue citando un poco a Marx para seguir con la argumentación. Dice que el hecho de que, que evidentemente al producir que toda generación pues, encuentre digamos, un sistema dado, unas fuerzas productivas, pero ya no son unas fuerzas productivas, sino unas relaciones sociales dadas, es lo que crea como tal una historia de la humanidad. Y que en ese sentido, como consecuencia necesaria, dice que la historia social de los hombres nunca es otra cosa que la historia de su desarrollo individual. Tengan conciencia o no de ello. Esto yo creo que es de las cosas también muchas veces más importantes, uno de los bagajes más importantes en cuanto a la alienación y demás, pues por ejemplo en diferencia con otros filósofos.
Y dice pues, que efectivamente esas relaciones materiales, esas relaciones sociales no son sino las formas necesarias en las que se realiza su actividad material individual. Es decir, que el ser humano no tiene otra manera de realizarse como ser humano si no es en sociedad. Básicamente, si no es una sociedad ya preestablecida. Es decir, que que se me entienda, no la crea él, sino que no la crea él porque a pasar no es suya, individuo como individuo, ni es, ni la crea el conjunto de individuos que viven en ese momento. A pesar de que, pues digamos, mediante su práctica histórica o lo que Hegel denomina historicidad, pues sí que son capaces de conscientemente cambiar esas relaciones de una manera u otra o no. Bueno, esto se repite, que su verdadera esencia social son las relaciones sociales y lo que se plantea también en ese sentido es que la división del trabajo lo que hace es despojar al trabajo humano del sentido de una manifestación en sí. Es decir, que la sociedad burguesa es lo que hace que los hombres estén anihilados del contenido real de su vida. Sí, y luego menciona también en virtud que no es un despliegue místico de la esencia humana, sino el desarrollo concreto de las fuerzas productivas, así como de las relaciones de clase que excluyendo por ejemplo a los propietarios de cualquier manifestación propia. La revolución comunista pues necesariamente un total universal. Sus propietarios quieren afirmarse como personas, deben abolir su anterior condición de existencia. Esto, bueno, se resume en una manera, por así decirlo, que yo creo que esta vez también no se entiende muy bien, que es cuando se dice que el proletariado, digamos, históricamente, si para reafirmarse como clase, la única manera de reafirmarse como clase es precisamente abolir su clase, se refiere al hecho de que, digamos, el proletario, pues, o por definición, vamos a decirlo, o sea, no puede haber una sociedad entera de proletarios, porque si no hubiera ninguna persona que fuera medio de los, o sea, si fuera dueño de los medios de producción, pues no se podría producir de ninguna manera. O sea, quiero decir, en todo caso es que no es ningún, y en todo caso si es que no hay ninguna persona que sea dueña de los medios de producción es porque los medios de producción son propiedad de todos. No sé si me explico. Entonces, continúa con eso. Y esto creo que cita Skinner, que por cierto, también preparando la presentación me encontré una teoría conspirativa bastante gracioso sobre que Skinner en realidad era un seudónimo de Engels para llevar la contraria a Marx, que me ha hecho bastante gracia, pero bueno. Luego, si queréis, profundizamos sobre ella en bambalinas, como se suele decir. Dice, bueno, si citando a Skinner o a Engels, dependiendo de quién te lo diga, dice que precisamente que separar las relaciones y los individuos absolutamente hace que sean incomprensibles, tanto el uno como el otro. Es decir, no se puede comprender al individuo específico e individual sin las relaciones en las que está subsumido y no se puede comprender a las relaciones esenciales y los individuos específicos que las realizan. Que tampoco tendría, que esto yo creo que luego entra otra vez, que tampoco tendría sentido, pues, o sea, el capitalismo necesita individuos específicos que sean capitalistas y proletarios, porque si no, no hay capitalismo. O sea, es decir, no es una compunción muda, como diría Mao, aunque en realidad diría antes Zizek o Lacan, pero bueno, es otro tema aparte que tampoco voy a entrar, porque si no, no voy a acabar. Uf, que mal voy, Voy a empezar a darle vida porque si no, no voy a acabar en la puta vida. Bueno, sigue diciendo, en todo caso, que para, pues, para que aparezca por un lado esa transformación de la situación y por el otro, pues los hombres como tal, pues lo que se tiene que ocurrir es que haya un descontento, pues por así decirlo, con la situación, un descontento de sí mismos. Y esto yo creo que también tiene un poco relación con una cuestión, creo que se ha debatido intrínseca, es como transversalmente, sobre todo hace 2 años, que es cuando se debatió pues un poco la cuestión de si el trabajo en sí requiere pues una negación o si la objetivación pues requiere negación, o etcétera, etcétera. Esto, bueno, dice, creo que repite un poco lo mismo sobre los proletarios. Y aquí dice que cuando rechazan el humanismo filosófico en la ideología alemana, que lo niega dialécticamente. Y aquí yo diría, tampoco voy a entrar porque si no me voy a acabar, pero yo diría que aquí dice mal dicho o mal aclarado en este sentido. Se ve que no lo hace en el sentido hegeliano, es decir, descubriendo dentro de un punto de vista superior, sino que lo hace en el sentido marxista.
es decir, que es una inversión materialista, una transformación científica que nos permite abandonar definitivamente la especulación, que es pues, bueno, lo que repito a lo largo de todo el capítulo, que es el análisis concreto de los hombres concretos, de las relaciones sociales concretas, pues, etc. Este trabajo, que también yo creo que es una cosa tan importante, digamos, metodológica, no invalida el concepto, o sea, no es que solo invalidemos el concepto especulativo conceptualmente como hombre, sino digamos que explica la génesis histórica de cómo surge el propio concepto de hombre por detrás. Esto es una cosa que el propio Sim aparentemente es lo que pretende hacer y lo que pues, Marx hace también con, bueno, pues, cuando escribe las teorías de la plusvalía, etcétera, etcétera, digamos que hace como una revisión crítica del propio conocimiento del hombre. Sigue repitiendo que reemplaza al hombre, y yo creo que se repiten cosas. Se repiten cosas. Aquí bueno, también he mencionado lo mismo, de que pues, hace una teoría científica de las contradicciones y las condiciones históricas del desarrollo de los individuos. Y aquí lo que menciono es que esto, digamos, no es un reflejo inverso en el sentido que no es decir lo mismo de la otra manera, o no es decir lo mismo desde otro punto de vista, vamos a decirlo, sino lo que hace es metodológicamente, o sea, no es aplicar otro modelo interpretativo a una misma cosa, sino que es cualitativamente distinta, aunque haya una homología en la función, es decir, que se puede decir que es lo que hace, que es explicar, a fin de cuentas, porque esta manera, digamos, de pues, acercarse a la realidad permite la lectura de soluciones científicas nuevas. Que en ese sentido, pues que el mero hecho de que esto permita resolver un problema que antes era irresoluble, que yo aquí, bueno, no sé si diría que es irresoluble, pero bueno, o sea, o diría que habría alguno que diría que el nuevo método este que se ha propuesto tampoco ha solucionado nada, pero bueno, o sea, que se ha mantenido irresoluble, pero bueno, ese es otro tema aparte. Uno diría, bajo mi punto de vista, mal, pero es lo que es la crítica típica, se suele hacer al marxismo como, pues, digamos, doctrina o método, lo que quieras, o cosmovisión. Aquí pues, sigue citando la ideología alemana y menciona que el conjunto de las redes sociales es la esencia humana real, esto lo repite, y dice que el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y dice en este sentido, ser no significa identidad, que luego sobre esto entra posteriormente, sino transcripción efectuable del primero al segundo. Es decir, que ser y existencia, según lo que explica Sebe, no es lo mismo. O sea, no es un ser humano, no es inmediatamente lo que hace, pero lo que hace un ser humano, o sea, lo que es un ser humano, pues a lo que hace un ser humano puede explicar lo que es un ser humano. Yo al menos lo entiendo así, que es diferente que con lo que dicen los manuscritos, que dice que es el individuo es el ser social. En este caso sí que habría una identidad, es decir, que lo que es el individuo es el ser social, ahí es lo mismo. Y dice que pues, esto le permite hacer una nueva conceptuación de lo que es la alienación. Y esta pues, nueva conceptualización se resume en que, pues, básicamente, hay una fijación de la actividad social que nos domina y escapa a nuestro control, que reduce nuestros vínculos en la nada. Esta alienación no puede ser abolida sino en condiciones prácticas, que es un poco en esencia el cambio sustancial. Yo creo que aquí es sobre todo, es que no sabría muy bien cómo resumirlo, pero es como, por así decirlo, la cientificación, por decirlo de alguna manera, del análisis de Marx. Es decir, que no hay, por así decirlo, una cosa inherente que produzca alienación y que esa cosa inherente, pues, bueno, se tenga que solucionar de una manera u otra, pues, como dicen los manuscritos, sino que es el hecho, digamos, de que la alienación pasa a ser, pues, algo que te domina con independencia de tu voluntad. Eso es lo que convierte algo alienante. En este caso, pues, yo qué sé, pues se puede ver esa contradicción que creo que se comentó en la última sesión, pues yo qué sé, por ejemplo, en el capítulo del fetichismo, que creo que lo mencionaste tú, Adrián, con, pues yo qué sé, si lees los manuscritos, ahí a mí sí que hay muchas líneas de continuidad, pero a mí sí que me parece que hay una diferencia sustancial en cuanto a lo que le está dando vueltas, por decirlo de alguna manera, Marx. No, aquí pues, hay una cita de Feuerbach que va un poco lo mismo a lo de la identidad o no la identidad. Luego menciona que
en ese sentido que los términos inhumanos son contrasentidos y no se definen históricamente, es decir, porque esto hoy en día se ve, ¿qué es lo humano? Lo que hay, ¿no? Lo que yo quiero que sea bajo, digamos, un prisma de una ideología dominante. ¿Y qué es negativamente inhumano? Pues lo que, pues es decir, esto se puede ver, yo que sé muy bien, yo que sé, que haya gente pobre que se muera es algo inhumano, no es un problema del sistema capitalista. Pues te diría alguno, es algo inhumano que no debería ser, no sé qué, pero aquí, digamos, en ese sentido lo que se está ocultando es el hecho de que es que sea humano o inhumano per se. El hecho de que hay una relación social, pues yo qué sé, que provoca eso. Que sin más, yo creo que sí, un poco con lo mismo, que de nuevo, que ocurre una transformación científica, la conceptualización antropológica humanista. Y luego, pues, es que yo creo que da vueltas sobre sí mismo mayormente durante todo el apartado. Dice que eso, que la ideología, que no radica pues, en una continuación de los manuscritos, sino pues que eso, que analiza ya unas contradicciones de la vida personal, que ya no se apoyan en modo abstracto, sino pues en el análisis de las vidas reales. Luego, pues, menciona también, pues eso, como pues 10 años más tarde, cuando pues elabora la introducción, los fundamentos, los Grundrisse, la contribución, etcétera, etcétera, esta polémica pues desaparece, sino que pues básicamente aparece como citas un poco aisladas. Esto entiende mucho Marx, que es como que de repente te mete una cita metiendo un palo a alguien, a veces no te dicen a quién le está metiendo un palo, pero bueno, él lo mete. Y para, digamos, como refrendar esto, pues coge una cita que hacen sobre Adam Smith en el que dice que no se va a examinar su punto de vista desde la perspectiva filosófica, sino desde la economía. Entonces, que en ese sentido, pues que esta polémica que en Marx no desaparece, es decir, no hay una rectificación o una inversión, sino que es que, digamos, esa inversión que ya se ha dado la da por sentada. O sea, dice, bueno, esto es así, no me interesa debatir esto. O sea, esto, sabíamos, es como, esto ya, esto lo di en primero de marxismo y ya pues no lo voy a debatir más. Entonces ahí, pues que la prioridad pasa a ser, digamos, el edificar una economía política materialista, pues porque esto pues, proporciona una base teórica correcta al estudio global de los problemas, que aquí podemos entrar a debatir, como muchas veces se mencionó Joaquín, si esto, pues, bueno, esto era en su día, sí que la economía política representaba precisamente la conciencia de las relaciones sociales capitalistas, y entonces una crítica de estas permitía, pues, precisamente hacer un análisis y una crítica pues, del sistema capitalista en su conjunto. Pues hoy en día pues, habría que delimitar en ese sentido o no pues, cuál es, digamos, la economía política contemporánea, pues que según pues, aquí me repito muchas veces, pues es la psicología. Entonces, y siguiendo con eso, empieza comentando pues, que la crítica de la abstracción en general pasa a ser para él una tarea decisiva, es decir, que empieza, ya no es solo la del hombre abstracto, sino que es la crítica de toda abstracción en el sentido, pues, lo que hace la economía política, es decir, como planteando categorías muy básicas, como puede ser, yo que sé, el trabajo, la propiedad, la mercancía, el intercambio, etcétera, etcétera, con una abstracción pues, muy general, y a partir de ahí, pues bueno, empezar a funcionar para intentar dar explicaciones pues, de fenómenos que ocurren. En ese sentido, creo que dice lo de que es la crítica de la abstracción en general. Y eso, pues, evidentemente pasa por elaborar por completo una nueva teoría del concepto de la abstracción y del concreto, de la esencia y de la existencia, la crítica de la concepción especulativa del conocimiento y la construcción de una teoría materialista que la sustituye. Y de que esto se resume, como he dicho antes, en el método de la economía política, que eso es ahí pues, donde se consuma, por así decirlo, esa crítica a la dialéctica que yo con esto que dice estaría relativamente bastante de acuerdo. O sea, me parece un texto bastante fundamental si no te quieres leer todos los Grundrisse, a modo de resumen, uno de sus grandes hits, desde luego. Luego pues, saca a la palestra la crítica de la filosofía del derecho, que esto, pues bueno, ya también sabéis que hay polémicas sobre si Marx leyó el libro entero o no de Hegel. Aparentemente, pues parece que no. Luego, el año pasado sacamos una cita del libro de la filosofía del derecho de Hegel en el que aparentemente sí se había leído más cosas aparte de las que menciona en la crítica. Sin más, no es la cuestión de la sesión, así que dice que el error principal de Hegel es tomar la contradicción del fenómeno como unidad en el ser, en la idea, mientras que ella tiene como esencia algo más profundo, una contradicción fundamental. Y en este sentido,
pone el ejemplo que es un poco a lo que va también el libro de Hegel, que es el poder legislativo, etcétera, etcétera, y el Estado y demás. Y dice que la contradicción que tiene el poder legislativo consigo mismo, dice Marx, que no es, digamos, una contradicción propia del poder legislativo, que es una contradicción de la sociedad consigo misma. O sea, es decir, que es algo irresoluble dentro de esas relaciones sociales, porque la sociedad en sí misma es contradictoria. Es decir, hay burgueses y proletarios y campesinos o otro tipo de clases sociales, entonces evidentemente el poder legislativo que se aplica y cómo se aplica va a ser contradictorio también. Y pues bueno, continúa. La crítica de la constitución actual del Estado no se contenta con indicar que existen contradicciones, sino que las explica. Esto a mí me ha recordado mucho, o que sería muy aplicable a lo mítico cuando se dice es que tal es una construcción social. Es una frase que a mí me hace mucha gracia. Es como, bueno, sí, claro, todo es menos una roca es toda una construcción social. Una roca también, porque habría que ver qué es el concepto de... Pero bueno, eso es otro tema. No es decir que es una construcción social, que es algo trivial, es explicar por qué es una construcción social, cómo ha llegado a ser una construcción social, en qué se basa específicamente la construcción social, etcétera, etcétera. Y siguiendo con el Estado, dice que esta comprensión no consiste en descubrir como determinaciones lógicas abstractas, sino en concebir la lógica especial del objeto especial, que es una frase que recuerda mucho también a otra frase muy memética dentro del marxismo, que es el análisis concreto de la situación concreta de Lenin y demás. Yo aquí, por hacer un pequeño paréntesis, yo sí que diría que aquí hay para mí una incorrección o por ejemplo, una injusticia a Hegel como tal, que es que para mí Hegel, cuando escribe ese libro, lo que dice es algo muy parecido a lo que dice Ignacio Sánchez, que dice Lucian Seff, que es, o sea, no intenta plantear que hay una esencia del Estado porque el Estado es así, entonces se tiene que descubrir esa esencia del Estado, sino, pues bueno, lo que dice es básicamente, o sea, es una justificación esencialista del Estado, sino lo que dice es que pues, básicamente que el hombre, como actúa libremente, como los individuos que han sus relaciones sociales, pues que todo lo que genere ese hombre, pues esencialmente, pues va a tener esa figura. O sea, es decir, que no hay algo, digamos, inhumano o no ético en, pues yo qué sé, un genocidio. Sino que dice, bueno, pues los hombres hemos hecho el genocidio, pues es lo que es la esencia de los hombres, ¿no? Pues hacer un genocidio porque los hombres somos libres de hacer un genocidio, si queremos. Pero bueno, este es otro tema que también no voy a entrar porque estamos en un seminario sobre Hegel. En ese sentido, dice eso, que pasa que mientras pues en Hegel, digamos, está sujeto a toda una especulación porque se examina desde una perspectiva de la reflexión en el pensamiento, es decir, que convierte toda una abstracción lógica todo lo que es el movimiento dialéctico. Esto me parece importante porque diría que hay bastantes marxistas que han hecho y siguen haciendo hoy en día una especie de marxismo hegeliano que bajo mi punto de vista se pasa de hegeliano y que diría que precisamente vuelven a poner a Marx dado la vuelta porque empiezan a hablar pues, de una dialéctica abstracta que se desarrolla, no se sabe muy bien cómo, y pues, a veces hay cosas que surgen que son interesantes y hay otras veces cosas que surgen que son bastante mediocres. En cualquier caso, aquí siguen cosas del Estado, etcétera, etcétera. Dice, pues bueno, repite lo mismo, que la solución de esas contradicciones no se pueden hacer mediante la lógica y que la dialéctica pues, no es verdaderamente crítica pues en esa esfera de la especulación, porque entre otras cosas lo que dice es que eso pues, implica pues, aceptar acríticamente el fundamento, o sea, lo que hay, que en ese sentido yo sí que diría que la crítica Hegel es correcta. Creo que dice un poco lo mismo. Aquí dice, pues, Hegel procura convencernos de que las funciones políticas se pueden hallar dentro del Estado mismo, lo cual está en una crítica bajo mi punto de vista correcta. De hecho, hay muchos marxistas dentro, que sería otra rama, pero que también se pasan de hegelianos y fundan este hegelianismo republicanista que va un poco a eso, que al final es un hegelianismo es un poco... no sé cómo decirlo, vamos a decirlo por entendernos todos en una palabra estándar.
sin más, continúa y dice esto, que aún así, pues la dialéctica hegeliana proporciona los elementos para pues, caracterizar de forma real las relaciones humanas. Y esto precisamente ocurre, dice Sebe, porque precisamente esta dialéctica hegeliana se origina efectivamente como reflexión de esa realidad objetiva, es decir, como esa realidad objetiva que opera, esas relaciones sociales que opera. Y bueno, dice que esto es un hecho fundamental, me han comprendido la historia de la formación de la dialéctica hegeliana, etc. Que yo estaría bastante de acuerdo, porque creo que muchas veces cuando se menciona a Hegel se olvida de Kant, y creo que es Kant y Spinoza, y muchas de las cosas que dice Hegel, o sea, yo creo que no se puede entender sin entender a Kant, porque entre otras cosas es básicamente una réplica a todo el marco kantiano de la cognoscibilidad. Pero bueno, o sea que por eso quiere decir que en el sentido que muchas veces cuando se plantea lo del espíritu, la idea, el concepto, el no sé qué, y la sum corda, parece que estamos hablando de un fantasma que está por ahí flotando, moviendo las cosas como si fuera una marioneta, y muchas veces hay otras que no. Pero muchas veces se refiere a, pues eso, precisamente a cómo conoce o no conoce el ser humano. Entonces dice, pues bueno, que la inversión, pues precisamente pues coincide con eso, es que la dialéctica pasa de ser el reflejo del movimiento en el pensamiento, y que ya no es una abstracción especulativa, sino digamos que cuando se convierte en una lógica pues especial de sujeto especial, que es lo que ha dicho antes. Dice, pues eso, entreveía en la contribución, que dice que es una tarea en un sentido infinita, que dice, bajo mi punto de vista, y se lo compro como argumento hacia mí mismo, incluso que hay que cuidarse muchas veces de utilizar las categorías hegelianas en forma no lo bastante crítica. Pone un ejemplo de la concepción de la negación, y en ese sentido pone eso, que la negación de la negación, o la unidad en la negatividad, unidad y diferencia, como coño se quiere decir, porque se ha traducido lo que esencialmente es lo mismo de muchas maneras, es básicamente lo que, digamos, es algo inherente en la fenómeno. Entonces, pues al negar ese fenómeno es lo que hace desaparecer al mismo tiempo, en par, pues la contradicción, y lo que genera ese fenómeno superándolo pues dialécticamente, que pues bueno, ya sabemos que es pues no el negándolo absolutamente, sino pues manteniendo ciertos aspectos del fenómeno que sea anterior y subsumiéndolos a esa nueva forma superior. En el caso pues, de Marx, eso tiene una lectura histórica, y en el caso pues, de Hegel pues, podría tener, normalmente se suele decir pues, que tiene una ruptura, para decirlo, conceptual, en el sentido de que es una idea que se va progresando. En ese sentido se podría asemejar un poco más a la idea de Proudhon en Filosofía de la miseria, por hacer un símil con un texto que leímos hace también 2 años. Mención, sigo continuando con esto, pues eso, que hablar de cuestiones en general, como por ejemplo la producción en general, es una abstracción, pero que es una abstracción racional, en tanto pues que efectivamente se mantienen pues unas ciertas pues generales. Es decir, tú puedes coger una cosa o un cúmulo de cosas, empezar a quitarles cosas específicas, pues yo qué sé, si yo cojo este lápiz y empiezo a quitar pues la forma, el color, el etcétera, pues en algún momento será igual que este boli, entonces pues habré hecho una abstracción de, yo qué sé, el instrumento escritor. Entonces me dice, vale, bueno, pues sí, eso es válido en ese sentido. De todos modos, advierte que eso, que es por lo general estas extracciones se reducen a pues, tautologías fastidiosas, y que cuando pues se examinan concretamente ceden paso a las diferencias esenciales que cubren una formación social. Debemos, por lo tanto, abandonar en el campo de las abstracciones preliminares, es decir, que es un poco lo que he dicho antes, que es pues, abandonar la metodología de parto de un marco conceptual, y de ese marco conceptual pues procedo a pues, intentar explicar fenómenos. Yo que sé, parto del marco conceptual de Lenin del imperialismo, por poner un ejemplo, y entonces pues parto a partir de ahí tautológicamente a desarrollar pues ciertas premisas, en vez de pues partir de, yo que sé, de la situación real del capitalismo contemporáneo. Esto no quiere decir, o sea, no estoy diciendo indirectamente que pues, el texto del imperialismo de Lenin no se aplique hoy en día o no se haya aplicado. Tampoco digo lo contrario, pero, o sea, yo sí, mi opinión ya la sabéis. Pero bueno, sí, eso no es el tema de la discusión. Entonces, esto se resume en otra fase muy memética también del marxismo, que es lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, en consecuencia unidad de la diversidad. Por eso se representa en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque de verdad
y lo que sea, y por eso es también el punto de partida. Es decir, que en el pensamiento se representa como proceso de síntesis, porque es un proceso de síntesis porque tú has ido llegando a esas concreciones. Entonces, cuando has ido llegando a esas concreciones y desarrollando, en un momento lo sintetizas todo y llegas ahí. Lo que ocurre en realidad es que no hay una cosa abstracta que luego se concretiza, sino que la cosa ya es concreta en sí, por las relaciones históricas, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pues tú vas accediendo a ella pues, de esa manera específica y humana que no puedes acceder de otra manera. Bueno, así comentando pues, con las mismas cosas, que el error teórico fundamental es hacer uso de la abstracción y confundir pues, esas ingenierías abstractas con esencia real. Luego, sin mencionando lo del tema de los economismos burgueses, es decir, que es un poco el ejemplo que también he puesto antes adelantándome, que es, pues eso, planteo cosas muy abstractas, pues yo que sé, como el trabajo, la mercancía, el dinero, lo que sea, y entonces planteo que eso son leyes naturales y eternas, que aunque sean, digamos, las leyes naturales y eternas de la sociedad burguesa, se plantea pues que eso pues, es aplicable para toda la historia de la humanidad para, entre otras cosas, o indirectamente, pues justificar que hemos llegado aquí porque teníamos que llegar aquí, porque era la esencia de la humanidad. A ver, más cosas. Bueno, sí, sigue diciendo esas condiciones generales que no responden a ningún periodo histórico real de la producción. Es decir, que aunque tú puedes hacer esa extrapolación, y aquí tampoco quiero meter mierda, pero yo sé, por ejemplo, si haces una extrapolación del trabajo abstracto, por decirlo algo, dices, no, el trabajo abstracto, yo digo que es esto, entonces es una cosa transhistórica, vamos a decirlo, porque es una característica transhistórica. Luego solo intentas, pues, digamos, extrapolar, que no digo que se haya hecho esto en ese seminario, estoy poniendo un ejemplo. Yo intento extrapolar esa característica, que luego pues, sobre eso entraremos, porque luego también hablará sobre eso, pero bueno, eso. Si intento aplicar eso a sociedades concretas, pues que evidentemente voy a acabar viendo que eso no se aplica a ninguna sociedad específica, porque como he hecho una extracción, por el mero hecho de haber una extracción, pues claro, nunca se va a aplicar exactamente una noción de trabajo así en general a una sociedad, o desde luego no me va a permitir explicar una noción del trabajo en general una sociedad específica, sino que voy a tener que, pues digamos, adentrarme en las determinaciones concretas de esa sociedad específica. Bueno, luego sigue comentando pues, un poco de vuelta con los manuscritos, pues eso, que plantea conceptos de trabajo y alienación genéricas, aunque intenta, pues, esto yo creo que es una cosa que nos podríamos aplicar todos, porque yo creo que todos tendemos a hacer esto mucho, que es, pues claro, yo planteo pues, un marco general, entonces intento plantearlo a otros marcos históricos de manera general, pero claro, evidentemente, como soy una persona de la Europa occidental del siglo XXI y no un ciudadano romano o un esclavo griego o yo qué sé, o una persona que recolecta frangüesas en la prehistoria, pues evidentemente lo extrapolo, digamos, desde mi humanidad histórica concreta, que es la del capitalismo. Entonces, pues acabo viendo, pues vamos a decirlo, que esto también es otra polémica, pues yo qué sé, valor en los fenicios, por decir de alguna manera, o valor con las especificaciones concretas capitalistas en los fenicios, pues cuando no las hay o no las hay esencialmente. Bueno, esto es un poco lo que dice, que es un concreto falso. Bueno, sigue diciendo pues, un poco sobre el trabajo alineado, que claro, en ese sentido, pues que aunque en los manuscritos sea como, digamos, el punto de partida, que pues que de facto, pues digamos, el trabajo alienado no puede ser nunca el punto de partida de la sociedad burguesa, sino en todo caso es el resultado. Es decir, en una sociedad burguesa, como en una sociedad burguesa, pues, hay trabajo alienado con características burguesas, vamos a decir. Lo sigue mencionando, pues lo que he comentado del trabajo. Vuelvo a repetir que en un sentido es justo pues, hacer una categoría muy simple del trabajo porque es una extracción racional en el mismo sentido que he explicado antes, pero es falso en el sentido de que dice que la indiferencia respecto a un género determinado de trabajo supone la existencia de una totalidad muy desarrollada de géneros de trabajo reales, entre los cuales ninguno predomina de manera absoluta. Y continúa Sede, después de la cita de Marx. La categoría del trabajo general corresponde a una etapa determinada del desarrollo de las fuentes productivas. La reducción de la serie completa de tipos particulares de trabajo a la abstracción de la categoría general supone en el desarrollo de la producción mercantil la sociedad capitalista. Esto es
algo que me parece, bueno, pues, elementos, bueno, trae elementos. O sea, yo creo que este párrafo no estábamos aquí descubriendo la rueda otra vez, pero bueno, un poco yo creo que trae elementos ¿no? para, pues, el debate este que estuvimos las primeras sesiones sobre el capital, sobre el trabajo abstracto era solo de las sociedades capitalistas o no, etcétera, etcétera. Parece ser que según SED, pues sí, es algo específico de la sociedad capitalista, pero bueno, sin más, como tampoco es el debate, tampoco voy a profundizar. Bueno, aquí repito un poco lo mismo. Y repite un poco lo mismo que he dicho de otra manera. Las generalidades abstractas no distan de expresar la ciencia universal, sino que crean de hacerlo prueba y su particularidad histórica. Es decir, esto, por ejemplo, lo hace Marx en el apartado este que tiene sobre Aristóteles. Pues bueno, cuando pues empieza a hablar, pues yo qué sé, sobre las sustancias, de por qué se intercambian, etcétera, etcétera, o por qué no, o sea, esas abstracciones tan generales ya te dan pistas precisamente de cómo se relaciona esa sociedad. Es decir, te da pistas de por qué, como dice Marx, pues Aristóteles no es capaz de entrever cuál es la sustancia común de las cosas para que se intercambien, porque para Aristóteles, en ese sentido, pues no podría haber vamos a resumirlo mal dicho, el trabajo abstracto, porque no puede haber trabajo abstracto, porque para Aristóteles el trabajo, para empezar, es una cosa denigrante, como para los romanos, y para seguir, o sea, no es lo mismo el trabajo de un esclavo que el trabajo de un ciudadano de la polis, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos la propia conceptualización que hacen las propias sociedades sobre fenómenos que ocurren, ya te dan pistas de esa particularidad, que esa generalidad abstracta pues tiene particularidades históricas, que no se puede abstraer de esa manera realmente. Bueno, luego simplemente dice que el punto de vista del individuo aislado, aquella en las que pues te repite un poco lo mismo, ¿no? Pues también yo creo que a veces tendemos mucho a eso, a juzgar, por ejemplo, también yo qué sé, otras sociedades, pues yo qué sé, porque suprimen la individualidad. Y yo creo que a veces no se hace de forma consciente de decir de que no sé, esa individualidad no es, digamos, el estado natural de las cosas. O sea, el punto de vista del individuo aislado no tiene por qué ser, digamos, el estado natural de las cosas, sino que estamos juzgando, digamos, otras relaciones sociales cuando se han alcanzado el mayor tesoro desconocido, es decir, en el capitalismo, pues yo qué sé, sociedades pretéritas o sociedades contemporáneas en las que, pues, esto por ejemplo suele ser un buen ejemplo de la sociedad contemporánea china, por ejemplo, por decir un ejemplo así igual, que siempre suele ser un poco la retahíla de, no, porque bueno, porque suprime pues la individualidad, porque son una mente colmena, porque ese tipo de cosas, o bueno, otro ejemplo que se me ocurre así a bote pronto, la típica polémica que suele haber sobre el aborto en la URSS, que es en plan, no, claro, desde el punto de vista del individuo aislado mío, claro, el derecho del aborto evidentemente es un derecho fundamental, pero igual pues para otras sociedades no, porque pues yo qué sé, la maternidad, como decían los soviéticos, pues tiene un rol social. Hoy en día lo tiene, pero es diferente. Sin más, no, tampoco me voy a meter porque es otro tema. Es otro tema aparte. Bueno, sigue mencionando aquí algunas cosas. Dice eso, que en los trabajos del 57 al 59, que la psicología se sugiere o se supone de un modo más directo, pues es el análisis de las relaciones económicas, es decir, ya no se pues, analiza una psicología abstracta individualmente, o esencialmente, o sea, sí mencionas eso, pero no se realiza. Y luego menciona también eso, que inventariar la totalidad de los conocimientos que ha tenido el ser humano pues, proporciona un acceso científico de principio. Y hay algo así como una alegría febril de verificar sin demora en todas las direcciones la fecundidad del nuevo punto de vista, pero justamente es el propio de este no ofrecer en forma alguna, como la filosofía, una receta, un esquema según el cual se puede acomodar a las épocas históricas. Pues dice que eso es un poco siendo lo mismo que hacer una crítica del pensamiento habido hasta ahora, pues digamos es o de los conceptos que han habido hasta la época, pues es una manera correcta de proceder para hacer un análisis pues, de la propia sociedad que engendra ese conocimiento. También menciona pues eso, que Marx y Engels pues, no tienen conocimientos concretos para los análisis psicológicos, entonces pues que evidentemente muchas veces hablan por hablar, un poco por intuiciones, un poco por opinión, pero
pues la psicología como tal pues no era una disciplina muy desarrollada, pues entonces evidentemente no pueden hablar de estímulo-reacción de Pavlov, porque una cosa que, vamos, o sea, ni se imaginaban que pudiera existir, o bueno, se podían imaginar, pero sería un triple, pues no qué sé, como el poema del romano este que predice los átomos. Pues bueno, pues es un poema que se echó un triple y hacer todo el triple, pero es un triple sin ningún fundamento. Virgilio, creo que es el del poema, no me acuerdo. Bueno, da igual, que recupera, digamos, también un poco el materialismo en Roma, da igual, en general. Entonces dice, pues eso, que siguiendo un poco por eso, que en los que pondréis en la contribución que no hay exposiciones de la existencia individual que no sean estrictamente resultantes pues, de un análisis y de prestaciones económicas. Es decir, que ya se deja pues, de tratar al individuo pues, como tal o de forma externa. Dice que esta inversión materialista en la psicología, de la psicología especulativa, no da nacimiento de una psicología científica, sino sin duda un sistema complejo de ciencias y partes de ciencias que tienen por objeto el psiquismo de los individuos humanos. Que yo creo que aquí, en parte, se responde a lo que se comentó también, lo que comentaba el propio Seb en la primera sesión que hicimos sobre la sesión, tanto yo creo que se responde un poco llevándose la contraria, porque es decir, si lo que plantea que la inversión materialista de la psicología especulativa, que no sé si aquí en qué sentido se refiere, no da una psicología científica, sino un complejo de ciencias, lo que está afirmando es que no hay un cierre categórico de la psicología como tal. O sea, es decir, lo que está planteando es que la psicología como ciencia no tiene sentido, sino que la única manera de analizar la psicología es analizarlo desde otras ciencias, bajo mi punto de vista. O sea, bajo mi punto de vista es lo que está planteando Seb. Luego, pues, lo desarrolla más en sesiones posteriores. Y dice, bueno, que también que esta inversión materialista de psicología pues debe y puede construir una teoría de las formas históricas de la individualidad, que estas formas generales de individualidad no deben ser confundidas con una teoría del individuo concreto, por ahí. Esto, de nuevo repite que individuos y relaciones sociales que no se pueden disociar, y aquí dice, que ahora es un poco el órdago, un poco que es imposible fundar una ciencia de los individuos sobre otra base que la ciencia de la historia. Pero a su vez es imposible fundar esta ciencia de la historia sin fundar al mismo tiempo la teoría de la producción histórica de los individuos. Esta producción histórica de los individuos no es un subproducto de, pues, digamos, de la historia, eso no es algo contingente que ocurra, sino que es algo que se integrada como momento esencial. Es decir, los individuos para hacer historia, vamos a decirlo, tienen que producir. Entonces, no es algo que ocurra accidentalmente o porque sí, sino porque el ser humano, en el desarrollo de su metabolismo pues, como sociedad, pues produce. Dice, pues en ese sentido, esto también lo vimos, aunque bueno, creo que aquí está citando la contribución, pero esto también me parecía en la miseria de la filosofía, que tuvimos un debate al respecto, dice lo de que la fuerza productiva principal es el hombre mismo, que creo que en la miseria de la filosofía creo que dice que la mayor fuerza productiva es el proletariado como clase o algo así, ¿no? Bien, pero bueno, viene a decir un poco lo mismo. Este creo que repite un poco lo mismo. Aquí repite un poco lo mismo. Bueno, repite lo mismo. O sea, aquí básicamente un poco lo que explica es, o resume, de cierta manera, es un poco el capítulo del fetichismo de la mercancía del capital, ¿no? Que dice que el hecho de que estas relaciones sociales sean objetivas, pues que o sea, excluye el hecho de que esas relaciones, o sea, ¿cómo explico? Bueno, da igual. O sea, básicamente lo que viene a resumir es un poco, o sea, el hecho de, pues eso, de que no se puede reducir el sujeto humano pues, a su pura subjetividad, pero que por otro lado, pues que no se pueden reducir digamos, a rupturas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ya voy llegando, que ya creo que sí me estoy alargando, porque creo que he empezado en menos 20 o menos cuarto.
Bueno, aquí comenta un poco pues eso de que el capitalismo pues también esencialmente pues, produce trabajadores, los asalariados y capitalistas, que no es algo, digamos, tampoco accidental, sino que si el capitalismo no produciría capitalistas o trabajadores, pues no habría capitalismo. Un poco lo mismo que he dicho antes. Dice, pues de la misma manera, pues que la propia reproducción del obrero, que es un momento necesario. Dice que esta tesis sobre Feuerbach, que no tiene un contenido metafórico, sino pues que ahí es un poco el resumen. Las tesis sobre Feuerbach yo creo que muchas veces se utilizan como resumen y por eso también a veces concuerdo con Joaquín que no se suelen interpretar muy bien porque no se entiende el contexto de todas las tesis sobre Feuerbach. O sea, hay una persona que no ha leído nada sobre Marx, le pone las tesis sobre Feuerbach y no se entera bien de nada. Y no bien en un sentido muy técnico, específico, muy profundo, sino que yo creo que sencillamente se pierde el kit de la cuestión. Bueno, es un poco lo mismo, que el hombre se individualiza a través del proceso histórico. Luego aquí da vueltas sobre la categoría de necesidad, es decir, pues como el dinero es el propio dinero, digamos, es el que permite, pues, como permite pasar de simplemente acumular cosas, a acumular, digamos, la riqueza en general, pues está en lo que genera esa fuente de ambición de enriquecimiento. Ahí repite lo mismo. Repite lo mismo, el nuevo concepto de la alineación, que las relaciones sociales, pues eso, que ya están, que son extrañas precisamente porque pues eso, se subordinan a esas relaciones sin ser conscientes pues que son ellos mismos los que generan las relaciones. Aquí, bueno, dice un poco lo del dinero que me había adelantado. Dice al mismo tiempo, pues eso también lo tipo que es algo un poco memético dentro del marxismo, que es pues, el capitalismo tiene las condiciones puestas para su propia abolición, porque digamos la propia producción capitalista, no se ve capitalismo, es contradictoria, pues esto lo explica de la siguiente manera, que creo que la explica sobre todo aquí, pero bueno, básicamente es un poco el hecho de que es un poco lo que se resume, pues eso, pues que el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas y no solo desarrolla las fuerzas productivas, sino también, porque pues, esencialmente, si yo tendría que estar todo el día yendo a recoger leña, pues digamos, el trabajo sería algo necesario, o sea, necesario en el sentido de que no me permitiría pues desarrollar mis facultades artísticas, por decir una cosa, pero no solo eso, que yo creo que eso es normalmente lo que se suele apuntillar, pero no solo eso, sino que el capitalismo por primera vez lo que hace es socializar toda la producción, es decir, hacen que ya la producción no dependa de relaciones personales o de relaciones que estén estrechamente ligadas al territorio o de relaciones feudales, nobiliares, de castas, me da igual, y en ese sentido, pues digamos, universaliza toda la producción. Entonces, un poco lo que dice aquí, de forma resumida. Repite aquí que esto es algo práctico. Entonces, pues acaba diciendo que esta forma extrema de alienación, que es lo que denomina más pues, la forma extrema de alienación que hay dentro del capitalismo, tiene dentro de sí pues, la disolución de todas las condiciones limitadas de la producción. Pues, es decir, la implantación del comunismo, es decirlo así rápidamente. Y pues a modo de resumen, eso es. No, yo creo que una cosa que creo que me he dejado, pues al final, porque intenté acelerar, pero la discutimos. Pues listo. Nada. ¿Se había dicho algo por aquí? ¿No? Aclaraciones, texto. No hay nadie que quiere que tiene que aclarar nada. Entonces voy a entrar yo a saco con el asunto este. Vamos a ver.
de la exposición de Ander, que ha hecho un esfuerzo por resumir lo que dice el texto, me quedo con dos cosas un poco de cachondeo. La primera no. Si no he entendido mal a Ander, dice, bueno, es que Seb dice que lo que hace Marx y Engels a partir de la ideología alemana es acabar con la filosofía especulativa, pero como el propio texto dice que hay que acabar con toda la filosofía, dice, en realidad hay que acabar con la filosofía. Y otra cuestión que dice es que se repite todo el rato. Bueno, vamos a lo primero. Si leemos lo que dice Seb, que es la filosofía marxista, habría que estar de acuerdo o no en que exista una filosofía marxista después de la crítica a la filosofía especulativa que hace Marx y Engels. Ciertamente este es un tema que no está cerrado entre los marxistas. Famoso el debate, por ejemplo, en España, entre Sacristán y Bueno. Es Manuel Sacristán que dice que ya no hay filosofía, porque lo que hay marxismo, y Bueno que dice hay filosofía, pero con la fundamentación del marxismo. ¿Qué es lo que dice Seb? Que la filosofía marxista, cuyo núcleo fundamental lo encontramos en la introducción del 57, dice en la página 73, es importante para evitar, página 61, la reducción de la filosofía a una teoría del conocimiento, cosa que se suele hacer en bastantes ocasiones. Lo único que es la teoría del conocimiento, la gnoseología, la epistemología de las ciencias sociales de fundamentación marxista. Y ahí se acaba la filosofía. Y dice, no. Lo que hace Marx y Engels, aunque luego no utilicen... página estás, eso en la página 61. 6.1. Sí. La sesión. Digo que es la explicación que da él antes de lo que entiende él por filosofía marxista. Que es, cuyo núcleo está en la introducción del 57, lo dice en la página 73, que es necesaria para evitar esa reducción de la filosofía a una mera teoría del conocimiento, lo dice en la página 61, y en la página 56, que es también del día anterior, dice que la filosofía marxista no es ni la aceptación contingente de premisas indemostradas, es decir, los famosos a prioris de Kant, de la filosofía kantiana, o la realidad de la esencia del ser, filosofía hegeliana, ni tampoco elección arbitraria de valores éticos, página 56. Hoy, la mayor parte de la filosofía que existe y que funciona, tanto en la academia como en la mente de las personas, es elección arbitraria de valores éticos, los derechos humanos, y es aceptación contingente de premisas indemostradas. Luego, la filosofía especulativa sigue presente entre nosotros. No se ha llegado a consolidar la filosofía marxista, que dice Marx, se ve en la página 56, se fundamenta exclusivamente en el estudio objetivo de las condiciones reales. En el estudio objetivo de las condiciones reales. Conecta en ese sentido más con la filosofía hegeliana que con la kantiana, porque Hegel también hay un núcleo de realidad, pero es la fundamentación científica de la filosofía, lo que quiere aportar lo que se llama la filosofía marxista, que, insisto, va más allá de una mera teoría del conocimiento, de las leyes de la dialéctica y la negación de la negación y todo eso. Vale, pero tiene que ir mucho más allá. Por ejemplo, incorporando una antropología científica, dice en las páginas que tocan hoy, y entendiendo qué es lo que supone el concepto el nuevo concepto de alienación que empieza a aparecer a partir de la crítica a la filosofía especulativa y que se consolida en el Grundrisse. Yo creo que no se repite el autor. Primero hace una reflexión desde el texto que él considera que es el momento en que Marx y Engels comienzan a construir su interpretación, a construir el marxismo, diríamos, que es la ideología alemana. Y dice que aquí hay dos elementos fundamentales. La crítica a la filosofía especulativa
y comienza en la página 76-77 con ese argumento. Y segundo, la alienación, que comienza a analizar en la página 81. La necesidad de una antropología no especulativa. La alienación. Y después continúa con el análisis de los Grundrisse y de la contribución, textos posteriores. Y dice, la crítica a la filosofía especulativa la han hecho ya en la ideología alemana, pero la construcción del nuevo concepto de alienación lo apuntan en la ideología alemana, pero no se construye hasta el desarrollo posterior de los textos manuscritos y publicados, que son los de los años 50. Los Grundrisse y la contribución a la crítica de la economía política. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bueno, pues que la interpretación del individuo, que es la ampliación que quiere hacer él, más allá de las relaciones sociales de la individual, que obtenemos de esta visión crítica de la realidad de los Grundrisse y la contribución, es exclusivamente económica. Y dice, bien, lo que perdemos en extensión lo ganamos en profundidad, porque lo que hay es una explicación completa de la fundamentación económica, en este caso de la alienación. Por cierto, que él habla todo el rato de la alienación, pero tanto en las traducciones de Pedro Oscaron como la de Wenceslao, se utiliza, por ejemplo, la traducción de la ideología alemana de Wenceslao Rosses, se utiliza enajenación. Enajenación, no alienación. Pero bueno. Y plantea, y luego vuelve a otros textos, después de avanzar con la continuidad, vuelve, por ejemplo, a la crítica de la filosofía del derecho, que es anterior, que es del 43, antes de la ideología alemana. ¿Por qué? Porque ahí aparece la presentación de un elemento fundamental, la dialéctica. La concepción de un fundamento, de ese estudio objetivo de las condiciones reales, un elemento imprescindible para poder estudiar objetivamente las condiciones reales, la dialéctica. Y más adelante, con la introducción del 57, que es donde está el núcleo de la filosofía marxista, la abstracción. El tema de la abstracción. Y cuidado, en la página 91 habla de trabajo en general, que no tiene nada que ver con el concepto de trabajo abstracto. La idea de trabajo en general, que puede ser como el de hombre en general, que puede ser un concepto, puede ser un término especulativo, lo que dice es que no es especulativo si es el resultado de una evolución de una serie de trabajos concretos que nos permite hablar de trabajo en general. Pero no es relevante. Marx lo utiliza en El Capital. Dice, bueno, si hablamos de las condiciones del trabajo no determinado, es decir, del trabajo en sí mismo, del esfuerzo físico y mental que tiene, pues ahí no podemos hacer nada, porque eso es puramente trivial. Pues efectivamente, el hombre de las cavernas trabajaba, y el de la Edad Media también, y el Imperio Romano, y todo el mundo trabaja. Hace esfuerzos físicos y mentales. Hay que concretar el trabajo en su momento histórico. Las características del trabajo hay que sacarlas no de la indeterminación abstracta, sino de las determinaciones concretas. Pero el trabajo abstracto, claro, el problema es que a veces no. El trabajo abstracto no es trabajo en general. El trabajo abstracto es una categoría específica de la forma en que se organiza el trabajo en la sociedad capitalista. Pero bueno, nos llevaría a otra cuestión. Pero bueno, el tema de la abstracción, en la introducción del 57. Y después, el tema del trabajo. Y dice, en el conjunto de los trabajos que hemos de los años 57 a 59, es decir, en los Grundrisse, en la contribución, en la introducción, están los fundamentos ¿de qué? De una antropología no especulativa. Otra discusión. ¿Hay una antropología marxista o no hay una antropología marxista?
Si no hay una antropología marxista, no puede haber una teoría del individuo marxista, por tanto, una teoría de la personalidad. Esto también se ha discutido y lo discuten distintas corrientes del marxismo. Seb dice, sí, y el fundamento de esa antropología no especulativa lo tenemos en los Grundrisse, la contribución, en la introducción no publicada. Una antropología no especulativa es posible. Está necesariamente implicada en el desarrollo del materialismo histórico y la economía política científica. Necesariamente implicada. Por tanto, yo sí que veo que hay un desarrollo de su objetivo, que es mostrar que la crítica de la filosofía especulativa no acaba con toda filosofía, sino que es el principio de fundamentación de una filosofía nueva, de una filosofía científica, de una filosofía que se basa exclusivamente en el estudio objetivo de las condiciones reales, y mostrar que en el conjunto de trabajos que van de la ideología alemana hasta su obra, digamos, más de madurez, El Capital, que entraremos el próximo día, hay una evolución y la aparición de unos conceptos que habían aparecido antes, pero que ahora tienen un sentido distinto. El concepto de alienación, el más importante. Y la propia interpretación de hombre, que antes utilizaba al hombre en general, y ahora ya no utiliza, sino que habla de los hombres concretos en sus condiciones concretas. Claro, el punto decisivo es que para nuestro autor, individuos y relaciones sociales, conceptualización antropológica y conceptualización económica son rigurosamente indisociables, está diciendo. Bueno, pues se puede estar de acuerdo o se puede discutir, pero él dice que el marxismo no es solamente un análisis de las relaciones sociales sobre la base de una crítica de la economía política. El desarrollo del marxismo exige incorporar el análisis de los individuos y construir una fundamentación científica de una nueva antropología. No es especulativa. Y cierra con su oración preferida, que es la tesis 6 sobre Feuerbach. Yo creo que el texto tiene su coherencia, su evolución. Bueno, y termina con un concepto psicológico fundamental, que es el de necesidad. Y dándole una visión a la idea de necesidad completamente diferente a la que tiene pues, la filosofía especulativa o la psicología, las distintas corrientes psicológicas existentes. Lo que tenía Enrique la mano levantada antes que tú, así que... Yo lo que pasa es que tengo que marchar ahora en 5 Venga, minutos. dale. No, Dale. o que le Sí. dé a él y esto. Dale, no, espera, Enrique, que le dé a Adrián y luego tú. ¿Quién? Que esperes a que hable primero Adrián, que se tiene que ir, y ahora hablas tú, ¿vale? Yo luego sigo por el... Que no se vaya. Vale, nada. Bueno, en primer lugar, o sea, bueno, yo no voy a entrar en el tema del trabajo astral y tal, porque creo que es una discusión ya suficientemente trillada y que creo que hay que referirse al capital para dilucidar sobre todas estas cuestiones, aunque aquí sea interesante. En todo caso, yo creo que cuando dice que se repite, yo creo que se refiere a una obviedad. Se repite muchas veces. De hecho, cita la sexta tesis 40 veces a lo largo del primer capítulo, de los 2 primeros capítulos, y subraya permanentemente. O sea, el capítulo se puede resumir en una frase. A eso es lo que me refiero yo con lo que se repite. La repite. esencia de la humanidad es básicamente del humano son sus relaciones sociales de forma sistemática. Entonces, yo creo que simplemente se refiere a eso. Que el texto tiene coherencia. Eso yo creo que sí es completamente cierto. Vale, nada, simplemente una cuestión que sí que va ligada a otro debate del año pasado, que más directamente con Ani y tal, el tema de la cuestión del progreso, etcétera, por la cita final, la última cita, creo que de hecho es las últimas líneas, ¿no?, de los Grundrisse, en las que dice: una etapa transitoria necesaria es la relación entre el capital y el trabajo asalariado, en el cual el obrero, la actividad productiva, se opone a sus propias condiciones y a su propio producto.
Y sigue, importante, ¿no? Esta forma extrema de alienación contiene ya dentro de sí, bueno, que de forma invertida, cabeza abajo, la disolución de todas las condiciones ilimitadas de la producción y engendra, además, las condiciones ilimitadas de la producción, lo mismo que las plenas condiciones materiales del desarrollo íntegro y universal de las fuerzas productivas del individuo. O sea, yo quería ligar esto con la cuestión del carácter progresista del capitalismo, fundamental aquí, que en la anterior cita también se habla sobre ello, en el sentido de que Marx concibe la alienación del ser humano, es decir, en este caso más concreto, la separación del trabajador con respecto a los medios de producción, como una cuestión de progreso, y esto se entiende, o sea, creo que es muy interesante el concepto, porque cuando el trabajador estaba ligado a esos medios de producción, eso es decir, a las condiciones objetivas, los horizontes, los horizontes de desarrollo de sus capacidades universales están limitados a su propia propiedad, ya fuera esta la tierra o cualquier otra cosa. Tanto eso no le permitía desarrollarse como ser humano pleno y totalmente diverso. Entonces, en este sentido, el hecho de que el capitalismo lo que haya logrado como misión histórica del capitalismo, no digo que esto estuviese escrito en los libros en la antigüedad, pero su real misión histórica es haber despojado precisamente el trabajador de los medios de producción, por lo tanto, hacer que el trabajador se pueda apropiar de todas las condiciones de la producción, en este sentido, ¿no? Es decir, que al ser libre no solo de las relaciones de dependencia personal, como vimos en ese capítulo último sobre la acumulación originaria, cosa que ya se realiza incluso en los albores del capitalismo, sino al liberar al ser humano también de su propia propiedad privada, lo que logra en este sentido es hacerle apto para controlar o para, sí, básicamente para gestionar todas las fuerzas productivas de la sociedad y no solamente la fuerza productiva estrecha a la que está ligada, ya sea por su familia, ya sea por la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, creo que aquí los Grundrisse pues, hemos trabajado pero hace mucho, creo que encima tú no estabas, y yo pues estos debates tampoco los tenía en ese momento. Pero bueno, que yo creo que aquí queda claro, incluso más que en el Capital, en muchas ocasiones en los Grundrisse, este carácter progresista del capitalismo, ¿no? Y también la comprensión de la historia de la humanidad como una historia de progreso, cosa que hoy en día está en entredicho y que para mí es un aspecto fundamental del marxismo que no podemos abandonar, ¿no? Ante las teorías de la posmodernidad, donde todo parece que es caótico, donde, bueno, es que el capitalismo surge de lo abstracto y no tiene ningún tipo o no constituye en sí mismo ningún tipo de progreso con respecto a los modos de producción anteriores. En mi opinión, desde ya la prehistoria existe una línea ascendente. Otra cosa es que esa línea se vea jalonada, por ejemplo, ¿no? Como se comenta en los Grundrisse, por retroceso en ciertos espacios, como puede ser el arte, etcétera, pero que para mí esa línea existe, esa línea de la modernidad que el marxismo también debe recuperar, ¿no? Y no ceder ante este tipo de lecturas, no la tuya en este caso, sino más bien la de la posmodernidad, en la cual, bueno, pues, básicamente no se puede, digamos, observar la historia desde una especie de criterio que nos guíe y que pretendamos percibir en ella una especie de saltos cualitativos, ascendentes y que nos conducen hacia la liberación de la humanidad, ¿no? Hacia la historia propiamente dicha, hacia el comunismo. Enrique. Bien, primero quiero agradecer profundamente la lectura. A mí me ha permitido entender, o por lo menos empezar a entender muchas cosas. El haber hecho una línea del tiempo de quien expuso, fue Pello, ¿verdad? ¿Quién expuso? ¿Quién expuso? Ander. Ander. Pello no está. Bueno, o sea, está telepático. Ya se fue. Bien, ¿por qué? Porque esa línea del tiempo me ha permitido ubicarme claramente. Primero, entender esto que Althusser llama la ruptura epistemológica. Esto es la lucha contra el antihumanismo teórico. Me parece fundamental, lo voy a decir, porque en los años que yo estudié antropología, hizo euforia Althusser y generó incluso muchos enemigos a los althusserianos que decían que había que empezar a leer a Marx en el capítulo 24. Pero bueno, ¿a qué voy? Voy a que esta visión global que permite la elaboración de una línea del tiempo que va del humanismo filosófico
a la antropología científica, permite volver a estos textos de manera detenida. Más aún en la parte en la que se detiene Seeber respecto a la ideología alemana, creo que es fundamental. Es fundamental el rechazo al humanismo filosófico, la negación, dice una frase muy importante que me gusta, niega dialécticamente, es decir, lo supera, o sea, no nada más es una negación, sino es una superación, el famoso Aufhebung de Hegel. A partir de ahí me lleva todo lo que es la página 81-82 a permitir qué onda con la ideología alemana y hacia dónde va. La invalidación del hombre abstracto, la génesis histórica de los hombres reales, el individuo social históricamente determinado. Y más aún permite en ese camino tomar como tal, yo digo, es filosofía marxista. Y están con las tres ligazones de las que habla Seeber en materialismo histórico como antropología científica, materialismo dialéctico como el reflejo del movimiento real del pensamiento, dice él, y la lucha de clases, que es pues, la partera de la historia, la partera de la nueva sociedad. Me ha gustado mucho la lectura. Pero yo creo que algo que no han comentado y yo quisiera comentar es que Seeber, el camino que Seeber está tomando en su exposición es para llegar a una conclusión del título del libro. Esto es 1857, 1859, donde está la contribución a la crítica de la economía política, donde está la introducción del 57 con el método de la economía de manera específica. Lo que Seeber está haciendo y quiere conducir todo el análisis de manera muy importante es a lo que concluye, digamos, de alguna manera en la página 92, porque introduce, dice el 57-59, introduce en el análisis de las condiciones epistemológicas la concepción de una antropología no especulativa, científica, y el manejo de conceptos como individuo, necesidad, trabajo, que dice él, no son generalidades abstractas, sino es la inversión materialista de la esencia humana. Porque para allá va Seeber al manejar el concepto de esencia humana, puesto que permitirá, como dice él, construir una teoría de la personalidad. En la lectura anterior yo había planteado mis dudas respecto a que decía, no soy psicólogo, y dice que la psicología todavía es una psicología en aquellos años que le falta madurez, que le falta desarrollo. Y lo que está haciendo Seeber ahora es decirnos, ya en Marx están dados los elementos que nos permiten entrar al análisis de la personalidad. Repito, este paso que parece fundamental, que son la expresión, dice él, conceptual del movimiento histórico que llevan al manejo, a esa inversión materialista de la esencia humana que permite el análisis de la teoría de la personalidad, que entiendo que posterior en la lectura siguiente vamos a ese gran eje del problema del libro de Seeber. Es todo. Muy bien. Vale, muchas gracias, Enrique. Por alusiones, o sea, lo primero, o sea, lo de que hay una filosofía, o sea, el debate sobre la filosofía, o sea, sí, es algo como, o
sea, evidente. De hecho, o sea, quiero decirte, el mejor amigo de Joaquín Rosenthal es el mejor producto de eso, que es el debate que hay entre Deborin y los mecanicistas en la URSS, por citar. O sea, incluso dentro del seno del marxismo hay debate sobre la cuestión, si la filosofía tiene que existir o no, o qué es filosofía, o si con otras ciencias nos valen. Y luego lo otro, simplemente por... Bueno, claro, cuando digo que se repite, o sea, no lo digo como algo, bueno, intrínsecamente malo. O sea, lo que digo es que todo esto, en esencia, se puede resumir en dos cosas. Tiene que hacer abstracciones generales, las abstracciones generales pues tienen sus limitaciones, no valen para más bien poco, que hay que relacionarse con concretos y que digamos, las relaciones sociales, o sea, hay una unión indisoluble entre las relaciones sociales y los individuos concretos. O sea, es decir, las relaciones sociales explican la actividad de los individuos concretos. Ander, siento interrumpirte, te has silenciado. Bueno. Muchas gracias, Pello. El resto callaos todos, mala gente. Bueno, pues sin más, por repetir, o sea, sin más, muy brevemente lo que he dicho, que lo del debate sobre si tiene que haber una filosofía o no, que es una cuestión que en España es bien conocida, la de Sacristán y Bueno, pero que, entre otras cosas, ese debate específicamente es lo que determina a una figura como puede ser, por ejemplo, Rosenthal, porque Rosenthal es producto de ese debate específico que tiene Deborin, que quiere implantar una filosofía hegeliana, una dialéctica hegeliana, con el que tiene con los mecanicistas, que pues son Searle, Bukharin, etcétera, etcétera, que básicamente dicen que no tiene que haber filosofía, que ya con las ciencias todo nos vale, que toda la filosofía es especulativa. Entonces, que sí, efectivamente es un debate importante y no resuelto incluso en, diría, el marxismo en general, y que luego lo de que se repite, lo que es evidente es que se repite, porque vuelve todo el rato sobre el mismo, y no lo digo de manera negativa, pero para mí dice dos cosas que para cualquier marxista, entiéndaseme bien, eso son una perogrullada, como son el hecho de que no hay que hacer análisis sobre abstracciones, sino sobre condiciones concretas, y el hecho de que son, digamos, las, no sé cómo decirlo, las relaciones sociales, es que antes lo he dicho antes y ya se ha perdido el lío, las relaciones sociales las que se imponen, por decirlo de alguna manera, sobre el individuo, a pesar de que es el individuo el que crea esas relaciones sociales. Es decir, que hay una, como se suele decir, hay una dialéctica entre lo que es la relación social y el individuo específico. Sí, pero sin más, no me parece, en términos generales, estoy de acuerdo con lo que dice Sede. Luego, pues, en los detalles está el diablo, que se suele decir, pero bueno. Bueno, el tema o sea, se puede relacionar con el tema del voluntarismo, pero también en un momento del texto aparece la cuestión, ¿no?, de que los filósofos del lenguaje más radical, pues al final terminan siendo los mayores conservadores, que eso es en el texto que hemos leído es filósofos, aparece como filósofos, pero en el texto de origen se refiere a los neohegelianos. Entonces, bueno, que ahí lanzan un poco la cuestión, ¿no?, de si acaba con la filosofía o acaba con un tipo de filosofía más, ¿no? Y luego, pues con la cuestión de en sí el hecho de que en la evolución, ¿no?, de las fuerzas productivas, pues que lleve a generar pues o sea, que nos haga llegar a un punto en el que se pueda pensar, bueno, ahora de alguna forma no parece que el ser humano se ha emancipado del trabajo y por lo tanto, bueno, existe la posibilidad material para una formación social superior a esta. La cuestión es que, o sea, precisamente el capital y también, o sea, analiza más que, o sea, que esa situación a la que hemos llegado es una situación que será en contra de, o sea, el propio, o sea, como que el trabajo se ha vuelto en contra de eso, significa también la enajenación y demás, que aquí, yendo al texto de SED, en la página 95, cuando analiza la objetividad o esta cuestión de la objetividad, yo no entiendo cómo se puede entender así la objetividad y entender la alienación a la vez, porque para mí
esta forma en la que habla Seth de la objetividad, enlazándolo con Althusser, con el antihumanismo y demás, me parece que, que verdaderamente, es así, vamos, o sea, es como critica al Seth que es, o sea, me voy a intentar explicar. O sea, con el capitalismo, y esto lo analiza más en El Capital, se pasa del factor subjetivo del trabajo al factor objetivo. ¿Qué significa esto? Pues que que los medios de producción se vuelven en contra del propio trabajador, que antes era dueño de su trabajo, o en los términos dueño de sus procesos de trabajo, de su organización de su trabajo, del uso de sus herramientas. Todo eso, a partir de la disposesión material de la clase trabajadora, hace que el trabajo se objetive. Que bien, ese es el punto en el que decimos, bueno, pues esperanzador, ¿no? En el sentido de que se ha emancipado, pero no se ha emancipado de una forma superadora. Y es más, es que eso conlleva a la alienación y conlleva una serie de cuestiones que son una traba para esa emancipación. Y ahí es cuando me parece que creo que existe como una tendencia a idealizar el progreso o hablar del progreso siempre en términos pues como si fuese la solución a todo, y verdaderamente en El Capital constantemente está, bueno, el progreso igual no, yo esto lo digo más en relación al desarrollo de las fuerzas productivas, que igual también hay, o sea, mi crítica fue sobre todo eso, me parece que se tiende a idealizar cuando más precisamente lo que está haciendo constantemente es, o me parece a mí, que evidenciar los problemas, el conflicto que hay con el trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, claro, dice Seth, lo achaca al antihumanismo, pero es que Marx está analizando un sistema de producción irracional, un sistema de producción que no está, o sea, quiere decir, ¿cómo no va a ser antihumano? Tiene que ser, o sea, quiere decir, es normal que se exprese de esta forma. Yo no creo que esto sea una lectura de Althusser. O sea, esa cosificación es así que se dice que es producto de un tipo de interpretación. Yo creo que verdaderamente es así en Marx, vamos. No sé, y luego aparte en la presentación anterior se me olvidó incluir una frase en la que me parece que Seth está interpretando una frase de Marx de una forma que el tema de la libertad del trabajador y demás, como que habla de las fuerzas, o sea, del desarrollo de las fuerzas productivas en un sistema de una forma que creo que en la presentación donde alguna vez lo ha dicho, sí, la socialización. No es socialización, no es socialización de las fuerzas productivas, no es una socialización. Que ese trabajo, que se esté valiendo del carácter social del trabajo, y eso no tiene nada que ver con la socialización. Y a mí me parece que se pues, hace esa interpretación progresista, o no sé cómo llamarlo, y os lo paso luego por WhatsApp porque no me di cuenta de meter una presentación, o sea, lo he visto el otro día y nada, es mi estilo un poco movido, perdón si no he sido claro. Dale, Pei. Vale, yo por llevar un poco el foco fuera de debates que ya hemos tenido, que son muy interesantes y son muy importantes. Bueno, solo subrayar lo que está haciendo aquí Seth es plantear las bases para el desarrollo de una teoría de la personalidad y que, bueno, que está entonces todavía en unas fases muy preliminares de desarrollo e investigación metodológica, de fijación de principios fundamentales para la comprensión correcta de la realidad, la gnoseológica, para la comprensión correcta de la esencia del ser humano, que es algo que a lo mejor nos puede sonar muy abstracto, pero bueno, subrayar aquí la aportación que hace muy concreta y yo creo que bastante reveladora acerca de cuál es en general la tendencia que tiene que tener un desarrollo marxista de la psicología con el ejemplo del dinero y de las necesidades que hace en la página 97, acerca de cómo pues el deseo o el hambre insaciable de oro no es una cuestión que depende, que es una cuestión natural del humano, como dice él, no es natural, sino que es una cuestión histórica que viene dado que viene dado por la posición que toma en las sociedades mercantilistas desarrolladas, particularmente la sociedad capitalista, el dinero como elemento universal y universalizador del valor,
intercambiable por toda clase de mercancías y bienes y por lo tanto potencial personificador de cualquier tipo de deseo que a una persona se le pueda surgir, ya que cualquier deseo que uno pueda tener puede ser satisfecho con el dinero. O sea, esto es un elemento que tiene repercusiones en muchos aspectos y muchas ciencias, pero particularmente desde el punto de vista psicológico es una lectura, como él bien indica, tremendamente novedosa respecto a otra serie de lecturas que se puedan hacer acerca de las necesidades y del deseo, y que es una lectura tremendamente novedosa a causa de, y gracias a esta base metodológica de la cual el marxismo parte, que sería imposible sin comprender al individuo como un individuo histórico socialmente determinado, y que sería imposible sin comprender la necesidad de realizar un análisis concreto de la realidad concreta que rodea al individuo y que le determina, por lo tanto, como hemos dicho, socialmente. Y por lo tanto, pues la continuación también de esto, yo todavía no he leído más adelante, pero espero que nos dé más pistas por este sentido, en ese sentido, acerca de pues cómo este desarrollo de la psicología es necesario que ahonde en toda esta serie de aspectos centrales que el marxismo nos concede metodológicamente y que vemos desplegados, sobre todo en el campo de la economía, en el capital, este análisis del desarrollo histórico y de la formación de las relaciones sociales, y por lo tanto, como esto nos puede dar pie a una psicología verdaderamente marxista y materialista, y que me atrevería también a adelantar o a afirmar que debería ser concretamente, o sea, que tiene que distinguir, como bien él dice, no tiene que quedarse en meras abstracciones, meras generalidades que pese a ser correctas son tautológicas, sino que tiene que enfocar la psicología desde un punto de vista concreto, analizando una psicología de una serie de individuos concretos que son los individuos de la sociedad capitalista en la que vivimos, y por lo tanto esto también ya de base hacerlo desde una óptica relativamente novedosa de analizar la condición del surgimiento de la personalidad bajo las circunstancias específicas del modo de producción capitalista. Y nada. Vale, pues si queréis hablar un poco más, ya que hemos empezado un cuarto de hora tarde, lo dejamos aquí. Podemos estar hasta mañana, pero no tengo nada muy crítico. Salvo que, y para que no parezca que le tengo tirria al señor Sef, el análisis que hace de Hegel me parece que es el mejor análisis que yo recuerde, que no quiere decir que yo la haya leído, sobre Hegel de un marxista que no es hegeliano, porque no tiene pinta de ser muy hegeliano, y aún así, yo no sé si es porque evidentemente no es el sujeto de estudio y se está guardando información, pero para mí es el análisis más riguroso que he leído de ningún marxista que no sea hegeliano, incluido el propio Marx, aunque él diga que no es marxista. Así que bueno. Ahí vale, pues la próxima creo que presenta Adrián, si no me equivoco, y la próxima Víctor, así que ya tenemos presentadores. Pues bueno, pues hasta la sesión que viene y pues se fini. Ewa.